Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos y empezamos que nos vamos ya con Silver Mask del señor Nasomato. Venga, ahora vamos con una Nasomato que llevo tiempo que no hago Nasomatos. Adelante. Bueno, aquí está la caja, la muevo mucho porque es efecto espejo. Además es que se refleja todo perfectamente, ¿eh? Tengo que decirlo que lo puedo utilizar hasta incluso para hacer los estos del beauty. Cuando hago para cuidados masculinos ya no necesito utilizar mi espejo. Uy, tengo que limpiarlo porque tiene un poco de polvo. Bueno, vamos a ver, Silver Mask, aproximación. Ya estáis viendo la caja, pues con los típicos dibujitos de Nasomato y las consideraciones e incluso el INCI. Vamos a ver, ya sabemos que Nasomato normalmente no, es que no nos pone nada de nota, simplemente nos da una y a tomar viento y gracias, si es que nos da una, porque no dan notas. Entonces, ¿qué tenemos aquí con respecto? Y ya estáis viendo la aproximación, por supuesto. Ya veis que la caja es de despliegue, se pliega, o sea, se coge y se abre. Tirando de la cajita, y aparece el super tapón con la mini botella de 30 mililitros y el taponcito pequeño para quien no quiera tener que llevar pues el cachotapón, como yo digo, de madera, como es el caso. Bien, esta fragancia tiene un atomizador que es una locura, es espectacular, rompiendo moléculas el Orgaz. Bueno, aprovecho ya y me hago la miniatura, porque sí, porque lo va. Y ahora sí que abro la boca. Close up, close up. Hay que hacer cada tontería para este YouTube nuestro, pero es cierto, le gustan las bocas abiertas. Bueno, en fin, vamos que nos vamos. Una fragancia que es completísimamente moderada, que a mí en piel, en lo personal, no. Esta vez sí que no voy a decir 10 horas porque no me dura 10 horas. Voy a darle un ratio de 8 horas y además tengo que ser muy franco. Entre medio es necesario de hacer una reaplicación, ¿vale? Sí. A pesar de que estamos hablando de un extracto de perfume, sí que tenemos lo que sería el almizcle declarado, porque no queda otra, porque además llamándose Silver Mask, pues está clara la declaración de intenciones. Pero efectivamente cuando te pones a leer el INCI, aparecen reflejados los cítricos y desde luego, y ahí a morir, porque se nota, porque es una fragancia súper pulcra y limpia, ¿vale? Aparece la rosa, el alfa-metilionone, aparece también notas verdes, acompañando toda la composición. Entonces, y no tiene mucho INCI, pero bueno, el que tiene deja bien claro que lleva cítricos, lleva iononas, lleva rosa, ¿vale? Está todo muy clarito lo que lleva. Entonces, por lo que nos faltaría es saber realmente, pues, alguna notica más dentro de lo que sería el compendio del concentrado de perfume, pero nunca lo dan. Así que como nunca lo dan, pues yo tiro del INCI y relleno un poco más lo que sería la formulación. Efectivamente, tú pulverizas esta Silver y te encuentras automáticamente pues con un trallazo, pues no importante porque los cítricos están muy moderados, pero se notan los cítricos. Esto es impepinable, o sea, aquí no hay forma de escaparse. Y sí que efectivamente ya notamos una fragancia sumamente almizclada, deliciosamente almizclada y acompañada precisamente de los tonos de iris, que es donde juega el o la alfa-isometilionone. Y por supuesto la rosa, con lo cual se va atalcando delicadísimamente, porque no tenemos un talco potente ni muchísimo menos, pero se va atalcando la composición y la hacen súper gustosa. Oh, es que huele muy rico, de verdad. Pero también luego vamos a entrar en... iba a hacer así, pero es que así no se ve la fragancia. Pero da igual, si es que a mí nadie me paga, la saco porque me da la gana. Vamos a ver, que es verdad, si me pagara alguien estaría obligado a estar todo el tiempo con la botella así. Venga, quiero que la veáis, quiero que la compréis. No, a mí no me paga nadie. Entonces, si la saco, y si no la saco, no la saco. Uy, esto está quedando un poco raro, pero bueno, da igual. El caso es que... creo que está muy bien jugada para los veranos, primavera, verano. En invierno, salvo si sois y gustáis de
llevar cosas que se quedan próximas, se quedan delicadas, juego más de seducción a nivel diurno, porque esto de aquí no tiene nocturnidad, ni muchísimo menos. Esto es una fragancia completamente de mañana, y además no es que sea solamente de mañana, sino como que he dicho que es para temperaturas cálidas, es decir, ya adentrándonos en unas primaveras y un verano pues calidico, con calorcico, que se lleva cómoda, se lleva muy bien, es hasta incluso refrescante, a pesar de que luego se va atalcando, empolvando y va cogiendo mayor solidez con respecto y mayor textura con respecto a evidentemente a las notas de salida, que son sumamente volátiles, pero efectivamente te va cogiendo más cuerpo y ya se queda como más extracto de perfume, iba a decir eau de parfum, pues no, extracto de perfume, ¿vale? Se queda más ahí, más concentradico y tal, pero los rendimientos son bastante buenos para este tipo de fragancia, en la cual estamos jugando con una delicadeza y unas sutilezas en las cuales normalmente pues a no ser que no te gusten los cítricos, pues no te vas a desempeñar bien con ella, ¿vale? Ni los cítricos almizclados, ¿vale? Este sería el tono, cosas como muy de algodón, porque huele al algodón. Tenemos esa textura muy parecida y similar, sin ser fragancias iguales, que siempre lo estoy diciendo y la comparo muy mucho, porque es cuando abres unas sábanas recién compradas, que quieras que no, también pues llevan su... para que parezca que eso es otra cosa y tal. Y huele a sábanas limpias, a algodón, a algo que limpias en una lavandería fetén, no de estas que están saliendo últimamente de la moneda, que eso da ascazo total y absoluto, porque además, cuidado, utilizan la mayoría de ellas jabones que vienen de las chinas, ¿vale? Así que vosotros sabéis dónde limpiar la ropa. Entonces, sí, tal cual, los jabones que utilizan la mayoría de estas lavanderías son de China, ¿vale? Y estáis metiendo vuestras ropas. Oye, es que es la comodidad, es que las mantas donde las lavo, pues te la estás jugando, porque estás lavando con algo, pues tiene el Rich hecho, sí, pero pongas la pasta y ya tienes el Rich, no hay ningún problema. Orgaz, cállate. Bueno, en fin, voy a dejarme esto. Esto huele a sábanas occidentales y punto, que es como tiene que ser, y huele muy rico. Es como desplegar las sábanas recién lavadas o directamente abrirlas completamente nuevas. Eso es lo que es esta Silver Mask. Pocas cosas más que decir, salvo que efectivamente sí, esto es completamente unisex. Lo que y también, que ya me he ido por los cerros de Úbeda y creo que no lo he dicho, Perles de Lalique, ¿vale? Perles de Lalique está muy en lo que es la dinámica de este tipo de fragancias, que tenemos unas texturas completamente limpias y que además recuerdan al algodón. Abrir algo de algodón recién comprado y te da así el soponcio y dices, Dios mío, qué gustazo, qué rico. Eso es lo que pasa con esta fragancia de aquí. Muy deportiva, se puede emplear por supuesto después del gimnasio, después de la ducha, super after gym, pero claro, ya sabemos que estamos barajándonos con 30 mililitros que cuestan una pasta. Pero da igual, es muy gustosa, ¿eh? Sí, y además que lo bonito que tiene también es lo que comentaba antes, que como va cogiendo más cuerpo, pues coge más solidez olfativa y es más gustosa, pero sí que es una fragancia plenamente estival, 100% estival. Esta fragancia yo la pienso y la confiero dentro de lo que sería un perfume, un extracto de perfume para la primavera y el verano. Y a disfrutarla, que la vida son 2 días, señoras y señores. Halagos vais a tener, pero tanto ellas como ellos, o sea, todo el mundo va a tener halagos. Es muy confortable, es muy limpia, es pulcra. A mí me gusta mucho para la oficina mañanera, para la gente que no debe de oler de una forma estridente, para un profesor, para una profesora. Me gusta mucho para los niños que van a hacer la comunión, es deliciosa, de verdad deliciosa. Además es que sería la típica fragancia que sí, porque va como va y es un extracto de perfume y cuesta lo que cuesta, pero sería la típica fragancia que podrías tener el tocador de casa para que se echara a la familia. Es que es un encanto, de verdad. Y de verdad creo que el mundo infante con esta fragancia de aquí gana muchísimos enteros, porque
yo qué sé, qué cosa más bonita que ponerle una Silver Mask a tu niña que va a hacer la comunión o a tu niño que va a hacer la comunión, o no sé, me parece encantador. A los recién nacidos no, que esos ya de por sí huelen que te mueres de rico. No se os ocurre echarle nada a un bebé, a un infante, por favor, qué gusto. Esos lactantes maravillosos que echan un olor de verdad que es para comérselos vivos y no necesitan ni nenuco ni nada. Es que huelen deliciosos. Qué cosa más rica el olor de un bebé. Por favor. Qué ricura. ¡Vivan los niños! Por favor. En fin, esto. Que mola en todos los sentidos y además sin edades ni complejos. Salvo que efectivamente no es una fragancia para irte por ahí de juerga ni de fiesta. No es nocturna. Pero tiene muchos enteros en la seducción diurna. Señoras y señores, que no me quiero poner más pesado. Aprobadísima. Más bonita que todas las cosas, esta Nasomato Silver Mask. Y nos vemos en un próximo vídeo. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, ay, me estoy dando aquí con todo con el taponazo. Estaré profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y pues no sé si lo he dicho ya, esto de suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Creo que sí. Pero es que se me va la cabeza, como he hecho lo de la... ya se me va. Señoras y señores, una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.